Hay una noticia terrible en Diario 1, la trabajó muy bien Seba Salas. Habla de una familia de terror en Cacheuta. Una nena abusada por el padre y por los 3 hermanos. Esto está llegando a la justicia, Marce. Sí, la verdad que, bueno, ya hay 2 condenados en este caso. Como vos bien decías, es en Cacheuta, donde vivía esta familia, que está compuesta por la pareja, por 3 varones y una niña menor de edad, que fue abusada sexualmente por el padre y por los 3 hermanos. La nena en ese momento tenía entre 14 y 15 años. Los abusos fueron entre el 2019 y el 2020. Se hizo toda la investigación referida a lo que había sucedido en ese lapso y se condenó al hombre, que ahora tiene 60 años, a 16 años de cárcel. Esto fue en abril del 2022 por abuso sexual simple y gravemente ultrajante, agravados por el vínculo y por la convivencia. El padre y los 3 hermanos. Claro, de los 3 hermanos que tienen actualmente tienen 27, 25 y 24, solamente el mayor ha sido condenado en un juicio abreviado a 8 años de cárcel. ¿Por qué solamente el mayor? Porque los otros 2 tienen un grado de discapacidad y por lo que se entiende no han podido entender el proceso al que estaban sometidos, es decir, no tenían la capacidad cognitiva para afrontar este proceso y por eso no han sido llevados a juicio y después condenados. Entonces, la condena mayor es la del padre a 16 años y el hermano mayor a 8 años de cárcel. Lo que se sabe es que la nena era atacada cuando se quedaba sola con alguno de los hermanos o con el padre, y en algún momento también se pensó que la madre podría resultar imputada, pero después de todo lo que se ha hecho, la reconstrucción de estos casos, la madre quedó totalmente fuera del caso. ¿Por qué? Porque se determinó que ella ignoraba lo que estaba sucediendo en su hogar. Tremenda historia realmente. Bueno, entonces, ¿ya están condenados todos o queda algo? No, solamente el padre, como te decía, 16 años, el hermano mayor, que actualmente tiene 27, y los otros 2 que también abusaron sexualmente de la nena, de su hermana, no, porque no tiene la capacidad cognitiva como para entender el proceso al que iban a ser sometidos, así que no. Y la historia terrible que cuenta Marcela sirve de buen pie para hablar con Luisina Blanco, que es la coordinadora del observatorio que tiene la agrupación Mumalá en Mendoza. Hay mucho para hablar con Luisina. Mumalá es Mujeres de la Matria Latinoamericana, así se llama la organización que ellas tienen, pero que trabaja muy bien con el observatorio, porque el observatorio mide y controla los femicidios de la provincia, más allá de que, por supuesto, detrás de cualquier número hay historias, hay vidas, hay hijos, hay familias que se quedan sin un ser querido y, por supuesto, son el síntoma de una sociedad en cierto modo enferma. Luisina, ¿cómo estás? Julián te habla, mucho gusto. Hola, buenas tardes, Julián y Marcelo, muchas gracias por la invitación. La verdad que cada vez que nos invitan a hablar acerca de estas estadísticas, son momentos muy difíciles y muy duros para los colectivos feministas y para las mujeres en general, ¿no? Por supuesto, nosotros teníamos algunos motivos para llamarte, pero se fueron sumando algunos en las horas subsiguientes. ¿Escuchaste al ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona? Sí, lo escuchamos, la verdad que nos parece lamentable, ¿no? Y terrible que el funcionario público que queda en sus manos, ¿no?, la administración de las políticas de género y diversidad, enuncie estos comentarios, ¿no? Transodiantes, porque bueno, lo que hace fundamentalmente es habilitar a que los discursos de odio y los crímenes de odio en general, ataques, se profundicen, ¿no? Porque planteó que iban a desconocer a cualquier género o identidad por fuera del género, del sexo biológico. Entonces esto la verdad que nos parece durísimo, y más, ¿no? Quien debe legislar o quien debe, ¿no?, impartir la ley o ser quienes administren la justicia, desconocer una ley como la identidad de género, que fue tan significativa tanto para nuestra sociedad como para la región en su conjunto. Luisina, nosotros tenemos acá en Mendoza uno de los casos emblemáticos que fue un crimen de odio y que fue juzgado de esa manera, que fue el crimen de Melody Barrera, que a propósito se están cumpliendo 4 años porque fue en agosto del 2020, una chica trans que fue asesinada por un policía, según entendió la justicia en ese momento, y se condenó como travesticidio. ¿Crees que esta nueva ideología probablemente imperante en el gobierno nacional eche para atrás? ¿Qué va a pasar ahora con un caso similar? Digamos, si eso pasara ahora o el año que viene, ¿crees que se juzgaría de manera diferente? ¿Que se van a impartir criterios que puedan afectar a la decisión de los jueces?
Totalmente, creemos profundamente que esto nos es un retroceso en materia legal y en materia de reconocimiento, ¿no? Cuando, como bien decía, generó jurisprudencia la sentencia por el transvesticidio de Melody en nuestro país, y fue, ¿no? Después para un montón de otras causas mencionado como antecedente previo para poder buscar o apuntar a sentencias ejemplares como fue esta. Creemos que claramente va a dificultar ampliamente el acceso a la justicia de las personas con identidades diversas, ¿no? Luisina, ¿qué opinas de quienes dicen, bueno, pero si aumentaron los femicidios, no de quienes dicen, de esta postura, mejor dicho, si aumentaron los femicidios, entonces el Ministerio de la Mujer no sirvió para nada? Mira, la verdad que nosotras consideramos de que hay un estancamiento en relación a los femicidios, no ha habido un incremento, pero sí hemos podido notar un incremento en la cantidad de intentos de femicidio que no llegan a efectuarse por que hay una tercera persona que se interpone en la línea de fuego, que llama acertadamente al 911 para evitar la situación de femicidio. Entonces creemos que todos estos años de sensibilización, estos 4 años en materia de generación de políticas transversales, en materia de género, sirvieron como puntapié inicial. En 4 años, la verdad que es muy difícil lograr asentar bases y generar cimientos para poder transformar este flagelo que lleva cientos de años, ¿no? O sea, los femicidios no es algo que aparecieron hace poco, sino que vienen ocurriendo en nuestra sociedad hace centenares de años, ¿no? Y lo que sí hemos logrado a partir de 2012 es que se incorpore la figura dentro del Código Penal. Entonces empezaron a tomar mayor visibilidad. Entonces, pensar que en solo 4 años se pueden generar procesos que transformen una lógica que está asentada en nuestra sociedad en su conjunto, la verdad que también es desconocer la envergadura que tiene esta problemática. Bien. Luisina, ¿cómo va a funcionar ahora? Hay una modificación en el programa Acompañar, que ya se publicó en el boletín oficial, que para que vos puedas participar de este programa que asiste a las personas víctimas de violencia de género, tenés que acreditar este motivo a través de un informe, etcétera. Pero puntualmente te pregunto porque ahora lo que te piden es la denuncia judicial o policial. Por lo que tengo entendido, muchas mujeres evitan esto precisamente porque recrudece o agrava la situación de violencia que ejerce esa persona sobre ellas. ¿Cómo lo ves vos? Totalmente. Primero, pensando y citando la situación de Mendoza en particular para que podamos tomar dimensión de la problemática, en nuestro país, en nuestra provincia en 2023 se registraron poco más de 8.000 denuncias en materia de violencia de género, ¿no? Por las áreas departamentales y provinciales que se encargan de hacer abordajes psicosociales de las situaciones de violencia de género, pasaron 7.200 mujeres aproximadamente. De estas 7.200 mujeres, solo el 45% había realizado denuncias por violencia de género ante la justicia. Bien. Entonces, poder comprender, ¿no?, que la violencia de género tiene distintas manifestaciones. En la ley 26.485 se tipifican todos los tipos de violencia. Las que constituyen delitos son efectivamente la violencia sexual y la violencia física. Ahora, el 80% de las mujeres reconoce transitar situaciones de violencia psicológica que la coartan para poder sostener o el trabajo que tienen, o muchas veces perdieron el trabajo en el contexto de la situación de violencia de género. Entonces, el programa Acompañar, cuando se crea, su idea es poder fortalecer a estas mujeres para que en este periodo, en un principio fueron 6 meses, pudiesen garantizar algunas cuestiones ligadas a la autonomía económica para poder sostener la decisión de separarse. Entonces, pedir la denuncia es desconocer la envergadura que tiene la violencia de género, que no solo
se puede denunciar, que solo se denuncia la violencia física y sexual, pero existen un montón de otras violencias que son igual de paralizantes, que no constituyen delito. Bien. Luisina, sí. ¿cómo te va? ¿Qué tal? Marcelo te saluda. ¿Cómo estás? Te hago una consulta por la otra pata del abordaje estatal que tiene el femicidio y las violencias de género, que es el judicial. ¿Cuánto crees que se ha avanzado? ¿Cuánto crees que falta en términos no solamente de perspectiva de género desde el abordaje que hace la justicia, sino en tratar de, con inteligencia, si es que existe la posibilidad, diseñar herramientas que permitan detectar a tiempo las violencias y prevenir femicidios? Bien, nosotros en estos femicidios que hemos registrado, solo el 13% había radicado denuncias previamente. Entonces creemos de que, bueno, por un lado la justicia se muestra inaccesible en muchas ocasiones para las mujeres. Si bien en nuestra provincia se crearon algunas herramientas como la denuncia online o la denuncia ahora recientemente vía WhatsApp, no todas las mujeres tienen la posibilidad de acceder a dispositivos, muchas veces en el contexto de la violencia, los dispositivos telefónicos o dispositivos tecnológicos no son sustraídos y no están al alcance de ellos. Entonces, que hoy haga un proceso de desterritorialización de las unidades fiscales nos significa que es un atraso para las mujeres. Pero ¿y por qué hablas de desterritorialización de las unidades fiscales, Luisina? Bien, en nuestra provincia hace aproximadamente 2 meses se comenzó con un proceso de disminuir la cantidad de unidades fiscales que estaban en el territorio. Entonces nos encontramos en algunas zonas, como el Valle de Uco, casi sin unidades fiscales para que las mujeres puedan acceder allí a realizar denuncias. ¿Se quitó una unidad fiscal en el Valle de Uco? Exacto. ¿Y cuáles otras? Se han disminuido varias, no te puedo decir con exactitud ahora el porcentaje, pero la verdad que no lo chequeé previo a la entrevista, pero sí ha sido significativo en materia de ya no tener tantas unidades fiscales al alcance, o se comenzó con este proceso de ir paulatinamente disminuyéndolo y concentrando todo en el polo judicial. Bueno, pero está claro que de cualquier manera, por los números que vos das, solo 13 de cada 100 denuncian. Es decir, que la justicia detecta apenas el 13% de las mujeres que están sufriendo violencia y que lamentablemente terminaron en femicidio. Es decir, conocemos la historia solamente cuando la mujer murió. Accedemos a la historia de violencia dentro de su familia solamente cuando la mujer fue ya asesinada por su pareja o por quien sea su victimario. ¿No hay posibilidad de generar otra clase de herramientas en la sociedad más que estas bocas de ingreso a la asistencia estatal por lado de la denuncia judicial? Nosotros creemos de que deben haber diversas herramientas. Por un lado está lo que tiene que ver con la denuncia penal, por el otro lado todo lo que tiene que ver con el ámbito de la familia, como por ejemplo prohibiciones de acercamiento, exclusiones de hogar, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con el abordaje psicosocial de las mujeres que transitan situaciones de violencia de género, pero también es muy importante poder trabajar con los varones que ejercen violencia, porque si no, las mujeres salimos de los contextos de violencia y este varón se sigue vinculando con otras mujeres y no cambia absolutamente nada. Entonces en esto creemos que es importantísimo poder generar actividades que permitan que los varones puedan repensar la forma en la que ejercen violencia. Bien. No solo la salida punitiva, sino el espacio psicosociales, ¿no?